En esta segunda parte les invito para que leamos en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 23, versículo 26. Lucas 23, 26. Dice así. Lucas 23, versículo 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra de nuestro Dios. Aquí tenemos la parte culminante de la vida del Señor en la tierra. Aquí expresa cómo cortaron de él su vida, cómo lo echaron de la tierra, porque le cortaron su vida. Es algo que Dios está permitiendo, que él sea quitado, que él sea muerto. Pero eso no exceptúa la culpabilidad y la responsabilidad de quienes lo mataron, de quienes le entregaron. Pero hay una cosa preciosa en los evangelios, que siempre justifica al Hijo del Hombre, al Santo. Siempre justifica a la persona que nunca hizo nada, que nunca pecó, como hemos oído. Pero aquí tenemos la parte final, cuando él entrega su vida. Él ya lo había anunciado a los suyos, que él sería entregado en manos de los altos mandos de los judíos y entregado en manos de los inicuos para ser crucificado. Él ya lo había dicho a los suyos. A ellos no les debía sorprender, pero tenían que verlo. Y aquí tenemos las horas finales del Señor, las últimas horas de su vida aquí en la tierra, antes de ser muerto. Y en realidad es precioso ver algunas distinciones, cómo él se comportó
cómo él nunca habló despropósito alguno en contra de Dios, como lo hizo Job, nunca, nada en contra de Dios su Padre, todo lo contrario. Él sabía lo que había venido, que él había venido a entregar su vida para salvar, para justificar al pecador. Lo que vamos a ver aquí es relacionado con estos dos ladrones, malhechores, el Señor y los malhechores. Vamos a ver algunas cosas que pueden ayudarnos. Cómo ellos respondieron a este hecho de tener al Señor ahí tan cerca, lo tenían tan cerca. Veamos, desde el verso 32 en adelante, ya habíamos visto antes cómo él fue llevado, cómo pusieron sobre él ese madero para que lo cargara, y tomaron a Simón porque seguramente él estaba muy débil, pero aquí tenemos el caso mismo de la crucifixión. Dice así: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Esos dos aquí claramente lo identifica como malhechores, es decir, lo que hacían mal, hacían cosas malas. Seguramente robaban al menos, y tal vez podían haber sido homicidas, no lo sabemos, pero eran malhechores, eran hombres que hacían mal, por tanto, ellos justamente estaban siendo llevados a la muerte. Su vida no era una vida que hacía bien a la sociedad, sino mal. Tenían que ser echados de aquí porque eran un problema para la sociedad, eran un peligro para la sociedad. Tenían que ser muertos, ellos dos. Dice, verso 33, porque dice, llevaban también con él, o sea, llevaban al Señor y a estos dos malhechores junto con él. Por eso dice que él fue contado entre los inicuos, entre los transgresores, estos malhechores. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Lo crucificaron, lo llevaron y lo crucificaron. Así de fácil. ¿Saben ustedes que la crucifixión en ese tiempo, lo que hacían es que desnudaban completamente a los que iban a ser crucificados? Completamente. Eran una vergüenza. Porque ellos querían que estos malhechores, los que realmente merecían la muerte, ellos fueran avergonzados delante de los demás para que los demás no lo hicieran. O sea, era un castigo real, un castigo que era a la vista de todos para que no lo hicieran, porque cualquiera que hiciera lo que ellos habían hecho, estos malhechores, iban a caer en el mismo juicio. Iba a acontecerles lo mismo, a ellos también. Eran desnudados. Y entre ellos estaba el Señor. ¿Por qué el Señor? Porque él, si él no era un malhechor, después lo vamos a ver. Es que él estaba ocupando el lugar de un homicida y un sedicioso, otro malhechor, que era Barrabás. Pero porque el pueblo lo pidió, que a Barrabás lo librasen y al Señor lo crucificasen por debilidad de ese gobernador Pilato, que no sabemos al final si creyó o no, pero él nunca quiso oír la verdad. Él era un hombre que era como muchos que tienen autoridad en este tiempo, llevado, arrastrado por la multitud, y hacía lo que la multitud pedía para no perder su puesto, su posición y también su dinero. Ahí está el Señor. Pero todo esto era previo conocimiento del Señor, del Padre. Dios el Padre conocía todas las cosas. Él fue entregado con el previo conocimiento de Dios el Padre, pero fue avergonzado. Lo desnudan. Y lo primero que hace es que ponen este madero en el piso. Algunos dicen que con el vertical atravesado, y clavaban sus manos y después sus pies. Y luego era levantado y puesto en aquel hoyo donde caía el madero. Era terrible. Algunos dicen que si los crucificaban aquí o en la mano, no importa, pero algunos lo amarraban para que no se desgajaran, para que no se desgarrara. Y todo eso lo sufrió el Señor. Los malhechores eran malhechores y lo merecían. Y como hemos dicho, era un castigo terrible para que los otros aprendieran y no buscasen el llegar a ese lugar. Dice, verso 83, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Algunos dicen que era llamado así el Gólgota, que era así traducido calavera, porque tendría la forma, según algunos enseñan, el lugar donde fue crucificado tendría el lugar de un rostro, pero no lo sabemos. Le crucificaron allí,
y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Mire la actitud del Señor. El Señor estuvo siempre en comunicación plena con su Padre. Dios, el Padre, sabía lo que iba a acontecer. El mismo Hijo de Dios, Jesucristo, sabía que eso le iba a acontecer. Él lo había dicho a sus discípulos, que iba a ser crucificado. Él lo sabía, lo había comunicado, lo había enseñado previamente. Pero ¿por qué dice perdónalos? Porque no saben lo que hacen, o no han sabido lo que hace, una mejor traducción. ¿A quién está diciendo esto? ¿Para el bien de quién? ¿Para el perdón de quién? ¿Podría ser para los soldados? ¿Podría ampliarse también para aquellos religiosos? ¿Para los hombres que gritaban crucifícalo, crucifícalo? ¿O tal vez para todo el pueblo de Israel que lo entregó? Porque en el fondo quienes lo crucificaron, acusa después el mismo Lucas, los que lo crucificaron fueron el pueblo de Israel. Ellos crucificaron al autor de la vida. Perdónalos porque no han sabido lo que hacen, no saben lo que hacen. ¿Saben lo que estaban haciendo? La voluntad de Dios. Esos dos malhechores, cuando vendrían en el camino, cuando estaban siendo llevados por los soldados, ellos se justificarían. Ellos buscarían la forma de salirse de ahí, de no ser crucificados, diciendo: soy culpable. Le echarían la culpa, no sé, a la sociedad, a sus padres, le echarían la culpa al diablo, a su situación económica, a tantas cosas le echarían culpa, patearían, golpearían, procurarían librarse de ser llevados a la cruz. Así son los malhechores, para seguir haciendo sus maldades. Los dos entrarían así, seguramente sujetados ahí con fuerza por los soldados para poder clavarlo en la cruz. Pero el Señor no. El Señor venía. Como hemos oído, le fue preparado un cuerpo para hacer la voluntad de Dios. Quita lo primero para establecer esto otro. Una nueva realidad. La realidad de que Él ha entregado su vida para que el hombre pueda recibir vida. Una nueva creación. Él entró quieto. Él nunca habló contra nadie. Él no se defendía. Porque Él estaba bajo la voluntad de Dios, su Padre. Era la voluntad de Dios. Si tú quieres observar la cruz muriendo al Señor, Él siempre está quieto. Él nunca está pataleando, nunca se está quejando. Cuando lo tomaron y lo crucificaron, lo hicieron seguramente en completa paz. Y cómo esos soldados, después lo vamos a ver al final, cómo esos soldados se extrañarían de que una persona así, porque ella estaba acostumbrada, que todos querían escaparse, pero él no, él quiso hacerlo voluntariamente, a pesar de ser inocente. Qué importante, ¿eh? ¿Lo había visto así? Él recibió el mismo trato que cualquier malhechor. Repartieron entre sí mis vestidos, sus ropas. Eso hacían los malhechores, echaban suerte y repartían primero repartían las ropas y echaban suerte sobre aquellas ropas que no podían partirse, como era el manto del Señor. Echaron suerte sobre el manto para ver qué se quedaba con él. Pero eso de repartir las ropas lo hacían con todo. Hicieron exactamente lo que hacían con cualquier malhechor. No hubo distinción en eso. Nada. Dice luego, verso 35, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Entonces ellos en realidad, conociendo la Escritura, realmente parece que no hacían caso a las Escrituras. ¿Sabe? La Escritura, la palabra de Dios, es para obedecerla, es para procurar entenderla. Si nosotros te hablamos aquí es para que tú procures entender las Escrituras. Ellos parece que la leían solamente que tenían una profesión religiosa nada más, pero en realidad no tenían ni una comprensión divina, espiritual con respecto a la Escritura. Ninguna. Y después vamos a ver que uno de los malhechores fue el más sabio de todos los que estaban ahí. Dice, estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo. Ellos habían visto que él salvó a otros, mejorándole de su enfermedad, incluso resucitando de entre los muertos. Los libró, los salvó. Al hijo de la viuda,
al hijo del soldado, a la hija, al mismo Lázaro, su amigo, su poder. A otros salvó. ¿A cuántos libró de las enfermedades, de los endemoniados? Dice, sálvese a sí mismo. Es que no vino para salvarse a sí mismo, él vino para salvar a otros. Y te lo anticipamos, él vino para salvarte a ti, no para salvarse a sí mismo. Si él hubiese procurado salvarse a sí mismo, no habría ninguna posibilidad de salvación para ti, nada. Dice, si este es el Cristo, el escogido de Dios, sí lo era. Lo que ellos no entendían, que él primeramente vino para entregar su vida, pero luego vendrá para reinar. ¿Y por cómo vendrá para reinar? Es que él mismo había dicho que al tercer día sería levantado de entre los muertos, sería resucitado. Verso 36, para no demorar, dice, los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre. Los soldados también, todavía los soldados, a pesar de que habían visto algo tan distinto en este hombre, que nunca él quiso librarse, nunca pataleó, nunca él apeló a una justicia que no existía, él simplemente guardaba silencio. Cuando Pilato le preguntó, ¿eres tu rey? Dijo, tú lo dices. Y dice, ¿por qué estos te acusan? Y él guardaba silencio de tal manera que Pilato se maravillaba. Él nunca se defendió desde el principio, nunca. Nunca se defendió. ¿Sabes lo que él tenía en sí mismo? ¿Qué es lo que tenía en su mente y en su corazón? Te llevaba a ti. Él pensaba en ti, él no estaba pensando en sí mismo. Él pensaba en ti. Él es el Salvador. Es decir, el que viene a salvar al pecador. Él te tenía ingresado a ti en su mente, en su corazón. Por eso él nunca, por ningún motivo, iba a librarse de ahí. Estaba atado por su gracia, por su amor, para ser muerto de esa manera, aunque fuera como un malhechor. Tenía que ser de esa manera. Dios lo había expresado así. Dice, los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Querían ver algo especial, querían ver un milagro, querían ver algo. Y no se daban cuenta que el milagro más grande que estaba aconteciendo en ese momento, que él le iba a entregar su vida para librar al pecador de todos los pecados, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es el milagro más grande que ha acontecido en toda la historia. Y ellos querían ver algo superior. Y los soldados que ni siquiera eran judíos también pedían señales, seguramente animados por los mismos judíos. El milagro más grande, querido amigo y amiga, es el hecho de que él, siendo inocente, haya entregado su vida en la cruz del Calvario. Ellos querían ver algo espectacular, pero no se daban cuenta que estaba pasando lo más espectacular al frente de sus ojos. Algunos después lo observaron. La idea es que tú lo puedas contemplar. Seguimos, dice, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. ¿Quién puso eso? ¿Quién colocó eso? Pilato. Porque Pilato aún pensaba que él sí lo era, que era inocente, pero estaba presionado, como decíamos, por su puesto, por su lugar. Él dice que él fue entregado a la voluntad de los demás. O sea, el Señor fue el Pilato que tenía la autoridad de librarlo, lo entregó a la voluntad de lo que los otros pedían, de lo que el pueblo pedía. Al fin están escuchando la voz del pueblo, pero para hacer lo más malo que podían hacer. Cuando el pueblo está pidiendo algo que es correcto, no lo hacen. Cuando el pueblo aquí está pidiendo algo que es lo más malo que podían hacer, entregar al inocente hijo de Dios, pero no sabiendo que estaban haciendo la voluntad de Dios, también son responsables de haberlo entregado. Allí, Pilato les hace caso y lo entrega a la voluntad de él. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto estaba la voluntad de Dios, de que era necesario que el sacrificio fuese llevado a cabo, el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era necesario. Es importante esa inscripción, me parece, en este texto. Sigamos, dice así. Verso 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Al principio los dos
soldados le injuriaban. ¿Qué estaba haciendo el soldado? ¿Sabe lo que estaba haciendo? Siguiendo la multitud. Simplemente siguiendo la multitud. Y dice exactamente lo mismo que está diciendo la multitud. Dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahora se agrega a ellos. ¿Podía salvarse a sí mismo? Sí. Pero estaba atado, como decía, por la voluntad de Dios. Y a nosotros, es decir, a los malhechores, ellos querían ser librados. Pero no para hacer el bien, sino para hacer el mal. Uno de ellos persistía en seguir a la multitud. Uno de ellos persistía en seguir en lo que todos piensan, en lo que las cosas que ellos dicen sin ninguna base sólida, ni de verdad. No estaban establecidos en la verdad, sino en lo que ellos pensaban. Y uno de ellos persistía en eso. Veamos lo que dice el otro. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Es que ellos habían pecado contra los hombres, los malhechores. Pero ahora él, seguramente era judío, probablemente, ahora se da cuenta que él ha pecado también contra Dios. David decía, contra ti he pecado, pecó contra su compañero, quitándole a la mujer, pero primeramente dice, contra ti he pecado, contra Dios. Entonces él estaba ahí diciendo que estaba en la misma condenación, o sea que Dios estaba permitiendo ese juicio, porque Dios le da autoridad a las mismas autoridades para que hicieran juicio cuando alguien hacía cosas inadecuadas en contra de la ley y en contra de la sociedad, por supuesto. Entonces dice, ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación. No temía a Dios el otro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con este? Este no está siguiendo la multitud. Este se desprendió de lo que la multitud dice. Sigamos, verso 41 dice, nosotros la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Cambió, ¿eh? Cambió. Miren, el hombre en general, la mujer, sigue lo que los hombres dicen, lo que la multitud dice, lo que todos dicen, para que no quedar distinto, para que a uno no le acontezca algo, para que a uno no lo reprendan, para que a uno no lo acusen de que es distinto, de que es raro. Pero este malhechor que ha respondido, mire, veamos la figura. No sabemos si las tres cruces estaban así en línea recta o probablemente como algunos lo figuran, que podían mirarse unos a otros. Y en ese instante este malhechor estaba observando algo muy distinto a la persona que estaba en medio, porque uno estaba a la derecha y otro a la izquierda, y en otro evangelio dice que al Señor lo crucificaron en medio. Él estaba viendo algo distinto, pero lo estaba viendo él. Él aquí se está desligando de lo que los otros piensan. Él está diciendo, me da lo mismo lo que otros piensen, yo aquí veo algo distinto en este hombre. Veo algo distinto. Pero ¿saben qué más? Seguramente estaba leyendo lo que Pilatos escribió. Dice, este es el rey de los judíos. Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Entonces él pudo haber leído eso y haberlo visto a él tan distinto. Haber escuchado que él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, con toda autoridad. Seguramente desde pequeño él estudió, porque los judíos, si era judío, estudiaban desde pequeño las escrituras, aprendían a leer con la escritura y habría oído en las profecías sobre el Mesías. ¿Sabe lo que hizo él? Se desprendió de lo que los demás pensaban. Una persona para poder ser realmente libre, para oír y para escuchar el Evangelio y para considerar a la persona de Jesucristo, tiene que desligarse de todo lo demás y él solo, personalmente, considerar lo que está aconteciendo. Muchos se van al infierno ligados al vestido, al pantalón de otro, porque nunca quisieron desligarse de esas cosas que la multitud dice. No asumen su propia responsabilidad delante de Dios. Se van ahí entre medio de una religión, entre medio de los pensamientos de sus padres, entre medio de los pensamientos de sus amigos, de la multitud.
y perecen sin salvación. El hombre sabio como este hombre se desliga de todo esto y considera, y piensa y considera algo distinto hay aquí. Yo no me voy a dejar llevar por la multitud, arrastrar. Por eso, porque eso está malo, eso es un error. Mas este ningún mal hizo. ¿Cuánta capacidad tienes tú de presentarte delante de Dios por ti mismo? ¿O estás colgado de alguna correa, de algún cinturón, de algún vestido, de otra persona? Este se desligó de su compañero. Al principio los dos le injuriaban, pero ahora no, este no. Este pensó, consideró. Podemos decir, ahora lo que tú tienes que hacer es tomar en cuenta la palabra de Dios por ti mismo. Dejar que Dios te hable y que te hable de esta persona bendita que es el Hijo de Dios, como le está hablando ahora al malhechor. Dios le está hablando. ¿Pero por qué le está hablando? Porque Él está dando lugar a que Dios le hable. Él está dando lugar. Algo cambió su mente, en su corazón, en su actitud con respecto a esa persona. Esa persona bendita que estaba siendo crucificada cambió a esta persona. ¿Pero por qué? Porque Él le puso atención. Tú tienes que poner atención a la palabra de Dios. Tú tienes que poner atención a lo que el Hijo hizo. Por ejemplo, antes que Pilato entregase al Señor a las manos de los hombres pecadores, su mujer le advirtió, le dijo, no tengas nada que ver con este hombre justo, porque he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero Pilato no quiso escuchar. Hasta ahí no quiso escuchar, no sabemos después, pero no quiso escuchar. Pero tenía problema de conciencia. Quería librarlo, pero no pudo, porque se dejó llevar por la multitud, por la presión. Dice, nosotros, 41, a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. O sea, él ahora está diciendo, yo soy malo, yo soy pecador, yo merezco esta vergüenza de estar desnudo ante la multitud, yo merezco este dolor de estar aquí clavado en este madero sabiendo que de aquí no puedo escapar. Lo merezco porque mis hechos me condenan. Pero ¿cómo pudo saber eso? Mas este ningún mal hizo si no lo conocía. ¿Cómo pudo saberlo? ¿Saben que cuando uno deja que Dios le hable, Dios le habla? Dios le habla. No sabemos cuánto habría escuchado él en su vida de malhechor del Señor. Algo habría escuchado. Pero decir, mas este ningún mal hizo. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede dar la convicción de pecado y la convicción de que el Hijo de Dios es santo y que Él está muriendo allí injustamente, pero por causa de que el Señor lo ha retenido ahí para librar del pecado a todos los hombres, incluso a este malhechor. Mira lo que dice. Mas este ningún mal hizo. Y la palabra ahí es nada fuera de lugar. Nada que pudiesen acusarle. ¿Alguno de vosotros puede así, acaso acusarme de pecado? ¿Puede alguno de vosotros redarguirme, decirme algo con respecto a que yo he pecado? Nadie. Nadie podía acusarlo. Sabe que los que seguían al Señor estaban de lejos, pero de los que estaban cerca de este, como dice ahí, espectáculo, este hombre es el único que, y después el soldado, este es el único que dejó que Dios le hablara. El único. Uno solo. Es válido, totalmente válido. Y dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Reconoció que lo que Pilato escribió allí era cierto. Este Jesús Nazareno, el rey de los judíos, lo creyó. Creyó que ninguna mal había hecho. Dios le habló, Dios habla a través de su palabra, Dios habla. O sea, que nadie nació conociendo, sabiendo. Si podemos entender la palabra es porque Dios nos ha hablado y Dios quiere hablarte a ti ahora de esta persona, como habla al malhechor. ¿Y sabe lo que hace después de reconocer que él realmente merecía la muerte?
Y yo pienso que él pensaba más que la muerte física, sino también la muerte eterna. Entendió mucho este hombre. O recordó cosas que había oído y Dios se las recordó y las puso en su mente porque él permitió, se desligó totalmente del pensamiento de la multitud, del pensamiento de la corriente de este mundo. ¿Te volviste loco con la Biblia? ¿Te volviste loco? Eso habla de este mundo, la corriente de este mundo, que sigue al diablo. Dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ten memoria de mí, porque yo sé que tú eres el rey de Israel y que vendrás a reinar. Acuérdate de mí, no me olvides. Y sabe, el Señor no respondió nunca antes, ni a las injurias, ni a las cosas que le decían, ni a las cosas que le hicieron. Nunca respondió, nunca le echó la culpa a nadie. Pero aquí respondió, porque hay un hombre que ha permitido que Dios le hable. Hay un hombre que ha permitido que Dios le hable acerca de esa persona que está siendo crucificada al lado de él. Él lo ha dejado, él lo ha permitido. Y le dice, acuérdate, ten memoria de mí, porque yo sé que tú vendrás. ¿Qué entendió? Que él moriría, pero que también sería levantado de entre los muertos y que vendría a gobernar, a reinar en la tierra. Y por eso seguramente él era judío, este malhechor. Y el Señor le asegura, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dio mucho más de lo que él le pedía. Él quería estar en su reino. Él quería que lo recordara. Habían pasado menos de 3 horas, cerca de las 3 horas, que ellos estaban crucificados, en donde el Señor Jesucristo recibió toda la presión, todas las palabras salidas de la boca, pero motivadas por el diablo, toda esa acusación, esa injuria la recibió de parte de los hombres. Todavía ni siquiera hasta las 3 horas de oscuridad, en que el Padre hace juicio sobre el Hijo de Dios por causa del pecado de todos los hombres, incluido este malhechor. Y dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque él le reconoció. Lo que tú tienes que hacer es reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, como aquel que entrega su vida siendo inocente. El justo por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Él es el justo entregado por los injustos, por nosotros, por ti, por mí, para llevarnos a Dios. Lo que él está haciendo allí, está haciendo un puente, un camino. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él está allí construyendo, está allí estableciendo fuertemente, firmemente el camino hacia el Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí lo está estableciendo, lo está construyendo con su vida entregada en la cruz del Calvario, para que tú puedas ser llevado al Padre, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El único que puede llevarte a Dios es Él, el Cristo, el Hijo de Dios. Lo último, dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 horas de oscuridad en que Dios el Padre castiga a su Hijo. Justo este hombre clamó al Hijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y luego viene el juicio para el Hijo y dice, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad, es decir, de arriba abajo. Ahora hay libertad. Ese camino nuevo y vivo ha sido abierto para ir al Padre, para ir a Dios, porque Él, al ser rasgado su cuerpo, fue rasgado ese velo que impedía el poder ingresar delante de Dios. Ahora está abierto, porque Él entregó su vida. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró, él murió, entregó su vida, entregó su espíritu. Es verdad que los judíos lo mataron, ellos son responsables, pero él entregó su espíritu, de tal manera que para que no hubiese un cuerpo crucificado para el día siguiente, que era el día de reposo, fueron a quebrarle las piernas a estos crucificados, porque así ellos, sus cuerpos eran liberados y morir por asfixia rápidamente. Pero el Señor ya había muerto, por eso dice que ningún hueso suyo fue quebrado, ninguno.
Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Primero un judío, seguramente el malhechor. Ahora un romano, un soldado. Reconoce al Hijo de Dios. Este hombre verdaderamente era justo. Ah, es que él murió tanto por su pueblo como también por aquellos que no son de su pueblo. ¿Sí? Él murió por todo el mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué harás tú? ¿Seguirás a la multitud? ¿Seguirás lo que dicen muchos? ¿O te ocuparás de contemplar a esta persona bendita que entrega su vida por tus pecados y por los míos, como lo hizo el malhechor? ¿O que tú seas sabio, que seas sabia, como este personaje? Muy bien, Señor bendiga su palabra.